Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha llegado un enjambre de palabras, el podcast dedicado a la lectura de textos indispensables que nos ayudan a ubicarnos un poco mejor en este mundo sin sentido. Sean todos bienvenidos y gracias por su atención. Recuerdos de un espinosista 1. Las formas esenciales o sustanciales han sido criticadas de muy diversas maneras, pero Spinoza procede de modo radical. Llegar a elementos que ya no tienen forma ni función, que en ese sentido son pues abstractos, aunque sean perfectamente reales, solo se distinguen por el movimiento y el reposo, la lentitud y la velocidad. No son átomos, es decir, elementos finitos aún dotados de forma, tampoco son infinitamente divisibles. Son las últimas partes infinitamente pequeñas de un infinito actual distribuidas en un mismo plan, de consistencia o de composición. No se definen por el número opuesto que siempre va por infinidades, pero según el grado de velocidad o de la relación de movimiento y de reposo en la que entran, pertenecen a tal o tal individuo, que pueden formar parte a su vez de otro individuo, bajo otra relación más compleja, y así hasta el infinito. Hay pues infinitos más o menos grados, no según el número, sino según la composición de la relación en la que entran sus partes. Por eso cada individuo es una multiplicidad infinita y la naturaleza en su conjunto una multiplicidad de multiplicidades perfectamente individuada. El plan de consistencia de la naturaleza es como una inmensa máquina abstracta y sin embargo real e individual, cuyas piezas son el agenciamiento o los diversos individuos que agrupan cada uno una infinidad de partículas bajo una infinidad de relaciones más o menos compuestas. El plan de la naturaleza tiene pues una unidad, es válido tanto para los seres inanimados como para los animales, para los artificiales y los naturales. Ese plan no tiene nada que ver con una forma o figura, ni con un designio o una función. Su unidad no tiene nada que ver con la de un fundamento oculto en la profundidad de las cosas, ni con un fin o proyecto en el espíritu de Dios. Es un plan de desplegamiento, que es más bien como la sección de todas las formas, la máquina de todas las funciones y cuyas dimensiones crecen, sin embargo, con las de las multiplicidades o individualidades que engloba. Plano fijo, en el que las cosas solo se distinguen por la velocidad y la lentitud. Plan de inmanencia o de univocidad, que se opone a la analogía. Lo uno, se dice, es uno solo y mismo sentido de todo lo múltiple. El ser, se dice, en un solo y mismo sentido de todo lo que difiere. No hablamos aquí de la unidad de la sustancia, sino de la infinidad de modificaciones que forman parte las unas de las otras en ese solo y mismo plan de vida. La inextricable discusión entre Cuvier y Geoffroy, Saint-Hilaire, al menos los dos están de acuerdo en denunciar las semejanzas o las analogías sensibles imaginarias, pero en Cuvier la determinación científica se basa en las relaciones de los órganos entre sí, de los órganos con las funciones. Cuvier hace pues pasar la analogía al estadio científico, analogía de proporcionalidad. Según él, la unidad del plan solo puede ser una unidad de analogía, así pues, trascendente, que solo se realiza fragmentándose en distintas ramificaciones según composiciones heterogéneas, infranqueables, irreductibles. Baer añadirá, según tipos de desarrollo y de diferenciación no comunicantes, el plan es un plan de organización culto, estructurado o génesis, que Freud tiene un punto de vista completamente distinto, puesto que supera los órganos y las funciones hacia elementos abstractos, que denomina anatómicos, incluso hacia partículas, puros materiales que entran en combinaciones diversas, forman tal órgano y adquirirán tal función, según su grado de velocidad y de lentitud. Las formas de estructura, pero también los tipos de desarrollo, dependerán de la velocidad y la lentitud, el movimiento y el reposo, la tardanza y la rapidez. Esta dirección parecerá ulteriormente en un sentido evolucionista en los fenómenos de taquigénesis de Perrier o en las tasas de crecimiento diferenciales y en la alometría, las especies como entidades cinemáticas, procesos precoces o retrasadas. Incluso la cuestión de la fecundidad no tiene tanto que ver con la forma y la función como con la velocidad. ¿Llegarán los cromosomas paternos demasiado pronto para incorporarse a los núcleos? En cualquier caso, puro plan de inmanencia, de univocidad, de composición, en el que todo está dado, en el que danzan elementos y materiales no formados que solo se distinguen por la velocidad,
y que entran en tal o cual agenciamiento individuado según sus conexiones, sus relaciones de movimientos. Plan fijo de la vida, en el que todo se mueve, se retrasa o se precipita. Un solo animal abstracto para todos los agenciamientos que lo efectúan, un solo y mismo plan de consistencia o de composición para el cefalópodo y el vertebrado, puesto que al vertebrado le bastaría con plegarse muy rápidamente en dos para soldar los elementos de las mitades de su espalda, acercar su pelvis a su nuca y reunir sus miembros en una de las extremidades del cuerpo, deviniendo así pulpo o sepia, como un saltimbanqui que dobla su espalda y su cabeza hacia atrás para caminar con su cabeza y sus manos. 21. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, Principes de Philosophie Zoologique, y sobre las partículas y sus movimientos, Notions Synthétiques, Plicatura. El problema no es, en modo alguno, el de los dos órganos y las funciones, y un plan trascendente que solo podría dirigir su organización bajo relaciones analógicas y tipos de relaciones divergentes. El problema no es el de la organización, sino el de la composición. No es el del desarrollo o el de la diferenciación, sino el del movimiento y el reposo. La velocidad y la lentitud. El problema es el de los elementos y partículas que llegarán suficientemente rápido o no para efectuar un paso, un devenir o un salto en un mismo plan de inmanencia. Y si, en efecto, hay saltos, fisuras entre agenciamientos, no es en virtud de su irreductibilidad de naturaleza, es porque siempre hay elementos que no llegan a tiempo, o cuando todo ha terminado. Por eso hay que pasar por nieblas o vacíos, avances y retrasos, que forman parte a su vez del plan de inmanencia. Incluso sus fracasos forman parte del plan. Hay que tratar de pensar ese mundo en el que el plano fijo, que llamaremos de inmovilidad o de movimiento absoluto, está recorrido por elementos informales de velocidad relativa, que entran en tal o tal agenciamiento individuado según sus grados de velocidad o de lentitud. Plan de consistencia poblado por una materia anónima, parcelas infinitas de una materia impalpable que entran en conexiones variables. Los niños son espinosistas. Cuando el pequeño Hans habla de un hace pipí, no se trata de un órgano ni de una función orgánica, sobre todo se trata de un material, es decir, un conjunto de elementos variables según sus conexiones, sus relaciones de movimientos y de reposo. Los diversos agenciamientos individuados en los que entra. Una niña tiene un hace pipí. El niño dice sí, y no por analogía ni por conjurar un temor de la castración. Evidentemente las niñas tienen un hace pipí, puesto que efectivamente hacen pipí. Funcionamiento maquínico más que función orgánica. Simplemente, el mismo material no tiene las mismas conexiones, las mismas relaciones, el movimiento y de reposo. No entra en un mismo agenciamiento en un niño y en una niña. Una niña no hace pipí de pie ni lejos. Una locomotora tiene un hace pipí, sí, en otro agenciamiento maquínico distinto. Las sillas no lo tienen, pero es porque los elementos de la silla no han podido incluir ese material en sus relaciones o han descompuesto suficientemente las relaciones para que produzca otra cosa, una pata de silla, por ejemplo. Así se ha podido señalar que para los niños un órgano sufría 1000 vicisitudes. No era fácilmente localizable, identificable, unas veces hueso, otras artefacto, excremento, el bebé, una mano, el corazón de papá. Pero ello no es debido en modo alguno a que el órgano es vivido como objeto parcial. El órgano será exactamente lo que sus elementos hagan de él según su relación de movimiento y de reposo, y la forma en la que esa relación se compone o se descompone con la de los elementos vecinos. No estamos ante un animismo y tampoco ante un mecanismo, estamos ante un maquinismo universal. Un plan de consistencia ocupado por una inmensa máquina abstracta de agenciamientos infinitos. No se comprenderá bien las preguntas de los niños mientras no se las considere como preguntas máquinas. De ahí la importancia de los artículos indefinidos en esas preguntas. Un vientre, un niño, un callo, una silla. ¿Cómo está hecha una persona? El espinosismo es un devenir niño del filósofo. Se llama longitud de un cuerpo a los conjuntos de partículas que forman parte de él bajo tal o tal relación, conjuntos que a su vez forman parte de unos
unos de los otros según la composición de la relación que define el agenciamiento individuado de ese cuerpo. Lo que equivale a decir que el hombre no deviene realmente animal, pero que hay sin embargo una realidad demoníaca del devenir animal del hombre. También es cierto que el demonio efectúa transportes locales de todo tipo. El diablo es transportador, transporta humores, afectos o incluso cuerpos. La Inquisición no transigue sobre esta capacidad del diablo, la escoba de la bruja o que te lleve el diablo, pero esos transportes no franquean la barrera de las formas esenciales ni de las sustancias o sujetos. Y luego hay otro problema completamente distinto desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza y que ya no concierne a la demonología sino a la alquimia y sobre todo a la física. Es el problema de las formas accidentales distintas de las formas esenciales y de los sujetos determinados, pues las formas accidentales son susceptibles de más, de menos, más o menos caritativo y también más o menos blanco, más o menos caliente. Un grado de calor es un calor perfectamente individuado que no se confunde con las sustancias o el sujeto que lo recibe. Un grado de calor puede componerse con un grado de blanco o un otro grado de calor para formar una tercera individualidad única que no se confunde con la del sujeto. ¿Qué es la individualidad de un día, de una estación, de un acontecimiento? Un día más corto o un día más largo no son en sentido estricto extensiones, sino grados propios de la extensión, de la misma manera que hay grados propios de calor, de color, etc. Una forma accidental tiene, pues, una latitud constituida por otros tantos individuos indescomponibles. Un grado, una intensidad es un individuo, aseidad, que se compone con otros grados, otras intensidades para formar otro individuo. Se dirá que esa latitud se expresa porque el sujeto participa más o menos de la forma accidental. ¿Acaso esos grados de participación no implican en la propia forma una agitación, una vibración que no se reduce a las propiedades del sujeto? Es más, si unas intensidades de calor no se componen por adiciones es porque hay que añadir sus sujetos respectivos que impiden precisamente que el calor del conjunto devenga más elevado. Razón de más para hacer distribución de intensidad, establecer las latitudes diformemente diformes, velocidades, lentitudes y grados de todo tipo que corresponden a un cuerpo o a un conjunto de cuerpos considerado como longitud, una cartografía. 20. Sobre el problema de las intensidades en la Edad Media, sobre la abundancia de temas en este respecto, sobre la constitución de una cinemática y una dinámica, y el papel especialmente importante de Nicolas Oresme, de la obra clásica de Pierre Duhem, Le Système du Monde. En resumen, entre las formas sustanciales y los objetos determinados, entre los dos, no solo hay todo un ejercicio de transportes locales demoníacos, también hay un juego natural de aeseidades, grados, intensidades, acontecimientos, accidentes, que componen individuaciones totalmente diferentes de la individuación de los sujetos bien formados que las escriben. Recuerdos de un espinosista 2. En Spinoza hay otro aspecto, a cada relación de movimiento y de reposo, de velocidad o de lentitud, que agrupa una infinidad de partes, corresponde un grado de potencia. A las relaciones que componen un individuo, que lo descomponen o lo modifican, corresponden intensidades que lo afectan, aumentan o disminuyen su potencia de acción, que proceden de las partes exteriores o de sus propias partes. Los afectos son devenires. Spinoza pregunta, ¿qué puede un cuerpo? Se llama latitud de un cuerpo a los afectos de los que es capaz según tal grado de potencia, o más bien según los límites de ese grado. La latitud compuesta de partes intensivas bajo una capacidad, de la misma manera que la longitud está compuesta de partes extensivas bajo una relación. Del mismo modo que se evita definir un cuerpo por sus órganos y sus funciones, también hay que evitar definirlo por caracteres, especie o género. Se intenta contar sus afectos. A ese estudio se llama etología, y en ese sentido Spinoza escribe una verdadera ética. Hay más diferencias entre un caballo de carreras y un caballo de labranza que entre un caballo de labranza y un buey. Cuando von Ux
Uxkul define los mundos animales, busca los afectos activos y pasivos de los que es capaz el animal en un agenciamiento individuado del que forma parte. Por ejemplo, la garrapata, atraída por la luz, se iza hasta la punta de una rama, sensible al olor de un mamífero, se deja caer sobre él cuando éste pasa por bajo la rama. Por último, se hunde bajo la piel, en la zona menos peluda posible. 3 afectos nada más, el resto del tiempo la garrapata duerme, a veces durante años, indiferente a todo lo que sucede en el inmenso bosque. Su grado de potencia está perfectamente comprendido entre 2 límites, el límite óptimo de su festín, tras el cual muere, y el límite pésimo de su espera, durante la cual ayuna. Se dirá que los 3 afectos de la garrapata suponen ya caracteres específicos y genéricos, órganos y funciones, patas y trompas. Eso es cierto desde el punto de vista de la fisiología, pero no desde el punto de vista de la ética, en la que los caracteres orgánicos derivan por el contrario de la longitud y de sus relaciones, de la latitud y de sus grados. Nada sabemos de un cuerpo mientras no sepamos lo que se puede, es decir, cuáles son sus afectos, cómo pueden o no componerse con otros afectos, con los afectos de otro cuerpo, ya sea para destruirlo o ser destruido por él, ya sea para intercambiar con él acciones y pasiones, ya sea para componer con él un cuerpo más potente. Una vez más se recurrirá a los niños, se señalará cómo hablan de los animales y cómo al hacerlo se emocionan, hacen una lista de afectos. El caballo del pequeño Hans no es representativo, sino afectivo. No es el miembro de una especie, sino un elemento o un individuo de un agenciamiento maquínico, caballo de tiro, ómnibus, calle. Se define para una lista de afectos activos y pasivos en función de ese agenciamiento individuado del que forma parte, tener los ojos tapados por orejas, tener un freno, híbridas, ser noble, tener un gran hace pipí, tirar de pesadas cargas, ser fustigado, caer, armar ruido con sus patas, morder, etc. Estos afectos circulan y se transforman en el seno del agenciamiento, lo que puede un caballo. Tienen claramente un límite óptimo y máximo de la potencia caballo, pero también un umbral pésimo. Un caballo cae en la calle y no puede levantarse a causa de la carga demasiado pesada y de los fustazos demasiado fuertes. Un caballo va a morir, espectáculo ordinario en otra época. Nietzsche, Dostoyevsky, Nijinsky lloran por ello. En ese caso, ¿qué es el devenir caballo del pequeño Hans? También Hans está atrapado en un agenciamiento, la cama de su mamá, el elemento paterno, la casa, el café de enfrente, el almacén vecino, la calle, el derecho a la calle, la conquista de ese derecho, la nobleza, pero asimismo los riesgos de esa conquista, la caída, la vergüenza. No son fantasmas o ensoñaciones subjetivas, no se trata de imitar al caballo, de hacer el caballo, de identificarse con él, ni siquiera de tener hacia él sentimientos de piedad o de simpatía. Tampoco se trata de un asunto de analogía objetiva entre los agenciamientos. Se trata de saber si el pequeño Hans puede dar a sus propios elementos relaciones de movimiento y de reposo, afectos que les hace devenir caballo independientemente de las formas y de los sujetos. Existe un agenciamiento todavía desconocido que no sería ni el de Hans ni el del caballo, sino el del devenir caballo de Hans, y en el que el caballo, por ejemplo, enseñaría los dientes sin prejuicio de que Hans enseña otra cosa, sus pies, sus piernas, o hace pipí, cualquier cosa. ¿Y en qué medida el problema de Hans avanzaría? ¿En qué medida se abriría una salida anteriormente obstruida? Cuando Hofmannsthal completa la agonía de un ratón, es en él donde el animal muestra los dientes al destino monstruoso, y no es un sentimiento de piedad, precisa Hofmannsthal, y menos aún de identificación, es su composición de velocidades y de afectos entre individuos completamente diferentes, simbiosis que hace que el ratón devenga un pensamiento en el hombre, un pensamiento febril, al mismo tiempo que el hombre deviene ratón, ratón que rechina los dientes y agoniza. El ratón y el hombre no son en modo alguno la misma cosa, pero el ser se dice de los dos en uno solo y mismo sentido, en una lengua que ya no es la de las palabras, en una materia que ya no es la de las formas, en una afectividad que ya no es la de los sujetos.
participación contra natura, pero precisamente el plan de composición, el plan de naturaleza está a favor de tales participaciones, que no cesan de hacer y deshacer sus agenciamientos, empleando para ello todos los artificios. No es una analogía ni una imaginación, sino una composición de velocidades y de afectos. En ese plan de consistencia, un plan, un programa, o más bien un diagrama, un problema, una pregunta, máquina. Es un texto realmente extraño. Vladimir Slepin plantea el problema: tengo hambre, siempre tengo hambre, un hombre no debe tener hambre, debo pues devenir perro, pero ¿cómo? No se trata de imitar al perro ni de una analogía de relaciones. Tengo que conseguir dar a las partes de mi cuerpo relaciones de velocidad y de latitud que lo hagan devenir perro en un agenciamiento original que no procede por semejanza o por analogía. Pues no puedo devenir perro sin que el perro no devenga a su vez otra cosa para resolver el problema. A Slepian se le ocurre utilizar unos zapatos, el artificio de los zapatos. Si mis manos son unos zapatos, sus elementos entrarán en una nueva relación de la que deriva el afecto o el devenir buscarlos. Pero, ¿cómo podría anular el zapato de mi segunda mano si tengo la primera ocupada? Con mi boca, que a su vez está investida en un agenciamiento y que deviene hocico de perro en la medida en que el hocico de perro sirve ahora para atar mi zapato. En cada etapa del problema no hay que comparar órganos, sino poner elementos o materiales en una relación que arranca al órgano de su especificidad para hacerlo devenir con el otro. Pero el devenir, que ya afecta a los pies, las manos, la boca, va a fracasar a pesar de todo. Fracasa en la cola. Habría que haber investido la cola, forzarla a liberar elementos comunes del órgano sexual y el apéndice caudal, para que el primero sea incluido en el devenir perro del hombre, al mismo tiempo que el segundo, en un devenir del perro, en otro devenir que formaría parte del agenciamiento. El plan fracasa. Slepian no lo consigue en ese punto. La cola sigue siendo en ambas partes órganos del hombre y apéndice del perro, que no componen sus relaciones en el nuevo agenciamiento. Allí es donde surge la deriva psicoanalítica y donde reaparecen todos los clichés sobre la cola, la madre, el recuerdo de infancia en el que la madre enhebraba unas agujas, todas las figuras concretas y las analogías simbólicas. 22. Vladimir Slepian, Philosophie. Nosotros damos de este texto una versión muy simplificada. Así lo quiere Slepian en ese hermoso texto. Pues hay una manera en la que el fracaso del plan forma parte del propio plan. El plan es infinito, podéis comenzarlo de 1000 maneras. Siempre encontraréis algo que llega demasiado tarde o demasiado pronto y que os obliga a recomponer todas vuestras relaciones de velocidad y de lentitud, todos vuestros afectos y modificar el conjunto del agenciamiento. Empresa infinita, pero también el plan tiene otra manera de fracasar. En este caso porque otro plan reaparece con fuerza e interrumpe el devenir animal, replegando al animal sobre el animal y al hombre sobre el hombre, reconociendo únicamente semejanzas entre elementos y analogías entre relaciones. Slepian afronta los dos riesgos. Nosotros queremos decir algo muy simple sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis ha encontrado con frecuencia y desde el principio el problema de los devenires animales del hombre, en el niño que no cesa de atravesar tales devenires, en el fetichismo y sobre todo en el masoquismo que no cesan de afrontar ese problema. Y lo menos que se puede decir es que los psicoanalistas no han entendido nada, ni siquiera Jung, y no han querido entender. Han masacrado el devenir animal en el hombre y en el niño. No han visto nada. En el animal ven un representante de las pulsiones, o una representación de los padres, no ven la realidad de un devenir animal, no ven cómo es el afecto en sí mismo, la pulsión en persona no representa nada, no hay más pulsiones que los propios agenciamientos. En dos textos clásicos, Freud solo ve al padre en el devenir caballo de Hans y Ferenczi en el devenir gallo de Arpad. Las orejas del caballo son el binóculo del padre, lo negro alrededor de la boca, su bigote, las coces, son el hacer el amor de los padres, ni una palabra sobre la relación de Hans con la calle, sobre cómo le han prohibido la calle, lo que supone para el niño el espectáculo. Un caballo es noble, un caballo cegado tira, un caballo cae, un caballo es fustigado.
El psicoanálisis no tiene el sentido de las participaciones contra natura, ni del agenciamiento de un niño, ni de los agenciamientos que un niño puede montar para resolver un problema cuyas salidas le han sido cerradas, un plan, no un fantasma. De igual modo no se dirán tantas tonterías sobre el dolor, la humillación y la angustia en el masoquismo, si se viese que son los devenires animales los que los rigen y no a la inversa. Para conseguir la más elevada naturaleza siempre es necesario aparatos, herramientas, artefactos, siempre se necesita artificios y obligaciones, pues hay que anular los órganos, en cierto sentido encerrarlos para que sus elementos liberados puedan entrar en nuestras relaciones, de las que derivan el devenir animal y la circulación de afectos en el seno del agenciamiento maquínico. Así ya lo hemos visto en otra parte, la máscara, la brida, el freno, la funda de pene en el que ecus eroticus, el agenciamiento del devenir caballo, es de tal naturaleza que paradójicamente el hombre va a domar sus propias fuerzas instintivas, mientras que el animal le transmite fuerzas adquiridas, inversión, participación contra natura. En las botas de la fémérotruce tienen por función anular la pierna como órgano humano y poner los elementos de la pierna en una relación adecuada al conjunto del agenciamiento. De esa manera ya no serán las piernas femeninas las que me harán efecto. 23. C'est fait Roger Dupuy du masochisme, annonce médico-psicológique. Ahora bien, para interrumpir un devenir animal basta precisamente con extraer de él un segmento, con abstraer de él un momento, con no tener en cuenta las velocidades y las lentitudes internas, con detener la circulación de los afectos. Entonces ya solo hay semejanzas imaginarias entre términos o analogías simbólicas entre relaciones. Tal segmento remitirá al padre, tal relación de movimiento y el reposo remitirá a la esencia primitiva, etc. Aún así hay que reconocer que el psicoanálisis no es suficiente para provocar esa interrupción, tan solo desarrolla un riesgo incluido en el devenir. El riesgo de estar siempre haciendo, entre comillas, haciendo el animal doméstico edípico. Miller haciendo guau guau y reclamando un hueso. Fitzgerald lamiéndoos la mano. Splain volviéndose su madre, o el viejo haciendo el caballo, o el perro en una postal erótica de 1900 y hacer el animal salvaje, ¿no sería mejor? Los devenires animales no cesan de atravesar esos peligros.